11 de julio, promesa 192, cuando el corazón decide no escuchar. El libro de Hechos, capítulo 28, versos del 26 al 28, nos traen la promesa del día de hoy. ¿Te ha pasado que alguien te repite la misma advertencia tantas veces que ya ni siquiera la escuchas? Al principio de repente te movía, te quitaba el sueño, pero de tanto oírla terminó sonando como ruido de fondo. Y aquí está lo más inquietante. Eso no significa que la advertencia haya perdido su verdad. Significa que tú perdiste la sensibilidad para recibirla. Hoy la Biblia nos lleva a un pasaje que cierra el libro de los Hechos. Las últimas palabras registradas de Pablo, él ya anciano, encadenado, en el mismo corazón del Imperio Romano. Y es ahí, frente a líderes religiosos que le escuchaban, pero no lo recibían. Él cita una profecía para ese momento, que ya tenía como 600 años de antigüedad. Este pasaje suele sonar duro, como si Dios estuviera cerrando una puerta. Pero cuando lo estudiamos bien, es exactamente lo contrario. Vamos a leer Hechos capítulo 28, versos del 26 al 28, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: «Ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles, y ellos la aceptarán». La Biblia, el mensaje dice: «Escucharán con sus oídos, pero no entenderán ni una palabra. Mirarán con los ojos, pero estarán ciegos». Son gente terca, que se tapa los oídos para no escuchar. Insisten en cerrar los ojos para no ver. No quieren ver mi rostro, ni desean que los sane. Ya tuvieron su oportunidad. Los no judíos son los siguientes en la lista. Y créanme, van a recibir a Dios con los brazos abiertos. Hay una diferencia enorme entre no poder entender y no querer entender. El corazón no se sella de golpe, se sella con cada no que le damos a Dios. Pero mientras haya vida, la puerta puede volver a escuchar si sigue abierta. Te dije que estábamos en el último capítulo de Hechos. Pablo lleva casi 30 años predicando el Evangelio y ahora está preso en Roma, bajo arresto domiciliario, encadenado a un soldado romano. Humanamente parecería el final de su ministerio. Sin embargo, Dios convierte esa casa alquilada en el centro desde donde el Evangelio sigue expandiéndose por todo el imperio. Los primeros que Pablo invita son los líderes judíos en Roma. Les explica durante horas, desde la ley de Moisés, los profetas, y que Jesús es el Mesías prometido. Algunos creen, muchos rechazan el mensaje. Y entonces Pablo cita las palabras que Isaías había pronunciado casi 600 años antes. La misma profecía que Dios le dio a Isaías en el momento de su llamado, en Isaías capítulo 6, y que Jesús también citó para explicar por qué muchos oían sus parábolas sin entenderlas, en Mateo capítulo 13, versos 14 y 15. Ahora, no era un problema de inteligencia, era un problema del corazón, porque ellos no querían entender. En el idioma original, los verbos cerrar los ojos y endurecer el corazón están en una voz activa. No es que Dios los cegó de forma arbitraria, no. Es que el pueblo mismo cerró sus propios ojos. Isaías no estaba diciendo que la gente no podía escuchar. Él estaba diciendo que habían escuchado tantas veces a Dios que terminaron desarrollando callos espirituales. Se habían puesto estos tapaoídos y ya no querían escuchar más la voz de Dios. Y aquí hay algo que no podemos pasar por alto. La consecuencia de ese endurecimiento no es solo dejar de entender, es dejar de recibir sanidad de parte de Dios. Dios dice: no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que eso revela el verdadero deseo. Dios nunca quiso condenarlos, Él quería sanarlos, porque Dios siempre señala una herida antes de aplicar el remedio. Es como un médico que te muestra la radiografía antes de iniciar el tratamiento. El diagnóstico nunca es el destino, es el comienzo de la restauración. Y el libro cierra con una nota que cambia toda la historia. Los gentiles recibirán esta salvación
con los brazos abiertos. Lo que parecía un rechazo se convirtió en una puerta abierta para millones de personas, entre ellos nosotros. Porque el Evangelio salió de Jerusalén hasta Roma y desde Roma llegó a todos los continentes. El libro de los Hechos en realidad nunca terminó. Tú y yo seguimos escribiendo el capítulo 29 del libro de los Hechos. Cada vez que nosotros compartimos a Cristo con alguien, continuamos en los Hechos de los Apóstoles. Continuamos haciendo que la palabra corra y corra más. A mí me encanta cuando ustedes hacen sus historias, se ponen leyendo la Biblia, cuando comparten su testimonio, cuando hacen historias y expresan su fe. Eso me encanta. ¿Alguna vez tú has vivido cerca de las vías de un tren y sabes qué pasa las primeras noches? El pitido te despierta, pero de golpe, el corazón se te acelera, no puedes volver a dormir. Pero pasan las semanas y algo cambia. No es el tren sigue pasando exactamente a la misma hora y con el mismo volumen. Quien cambia eres tú. Tu oído se acostumbra a ignorarlo, hasta que llega la noche en la que duermes profundamente mientras el tren pasa rugiendo a pocos metros de tu ventana. Incluso así es cuando alguien ronca. Ronca. Al principio tú no puedes dormir, pero ya después te acostumbras al ronquido. Así también es cuando las manos de un trabajador se endurecen por el roce constante. El corazón también puede endurecerse cuando escuchamos la voz de Dios una y otra vez sin responder. Esto no sucede de un día para otro. Sucede decisión tras decisión. Después lo hago, después leo la Biblia, todavía no estoy preparado, el llamado de repente es para otro, yo ya sé lo que Dios quiere, pero no estoy dispuesto. Y poco a poco, sin darnos cuenta, dejamos de sentir el tren pasar. Dejamos de incomodarnos con los ronquidos. Y quiero enseñarte algo. El corazón no se endurece de golpe, se endurece por costumbre. Isaías lo advirtió, Jesús lo repitió y Pablo lo cita de nuevo, 700 años después, en otra ciudad, ante otro público. Yo creo que esto no es un rayo que cae una sola vez, es una acumulación silenciosa de pequeños no que se convierten en indiferencia. Porque la sensibilidad para reconocer la voz de Dios no se pierde en un instante, sino que se entrena o se descuida día a día, decisión a decisión. No fue solo un no el que endureció tu corazón. No fue después leo la Biblia o no me interesan tantos nombres. Fueron todos los no que nunca contaste. Señor, no quiero hacer tu voluntad. Señor, no puedo con esto. Pero ¿sabes qué? Dios revela para sanar, nunca para condenar. Muchas personas creen que Dios les muestra su pecado para avergonzarlas, pero no. Cuando Dios nos revela aquello que nos destruye, es porque Él desea restaurarnos. Cada acto de obediencia hace que tu corazón se vuelva más sensible a Dios, más sensible a su voz, mientras que cada acto de desobediencia hace que su voz parezca un poco más lejana. Y no porque Dios haya dejado de hablar o porque Dios se haya alejado, sino porque nosotros dejamos de responder. Y aunque Pablo tenía cadenas en las manos, su mensaje no las tenía. Dios no deja de hablar solo porque una parte de la audiencia se tapó los oídos. Dios continúa buscándonos, hablándonos día a día, no solamente a través de la Biblia. Dios nos habla a través de carteles que vemos en las calles, a través de una calcomanía en un bus, a través de una persona, a través de un podcast, a través de una canción. Dios tiene 1001 maneras de hablarnos y volver a acercarnos a su corazón. Así que hoy no nos hagamos más los duros y dejemos que su voz nos seduzca. Lo que parece rechazo en este momento, Dios lo convierte en una puerta abierta. Los mismos que rechazaban el mensaje no cancelan el plan de Dios. Él sigue buscando corazones dispuestos y los encuentra. Todo cambia cuando una persona cambia. Dios nunca comienza transformando circunstancias. Dios comienza transformando corazones. Creo que es como esas puertas automáticas que hay en los supermercados. Se abren de inmediato para quien va caminando hacia ella, pero permanecen cerradas para quien se queda parado sin dar un paso. Ojo que no es porque esté dañada, sino porque responde a quien está vivo y también a quien se mueve delante de la puerta. Así actúa Dios. Él sigue abriendo puertas, pero para quien responde a su llamado, para quien da un paso, para quien se acerca. Santiago, en el capítulo 4, en el verso 8,
Lo expresó de una manera profundamente sencilla. Él dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Pero quiero que observes el orden del versículo. No dice, cuando Dios se acerque, entonces ustedes acérquense. Dice, acérquense ustedes primero. ¿Por qué? Porque Dios nunca fue quien se alejó. Desde el Edén ha sido el ser humano quien se ha escondido de Dios, mientras Dios sigue preguntando, ¿dónde estás? Él siempre ha sido el que nos busca, el que nos llama, el que nos espera. Una y otra vez le hemos sido infieles a Dios y Él continúa dándonos oportunidad tras oportunidad, puerta tras puerta. Nos pide que nos acerquemos. Cada paso que tú das hacia Dios, descubre que Él ya venía caminando hacia ti. No es que tú das el primer paso para convencerlo de amarte. Tú lo das porque Él ya te amó primero. Tu obediencia no abre el corazón de Dios. Abre el tuyo para recibir todo lo que Él ya está dispuesto a hacer por ti. Hay puertas que solo se abren cuando tú y yo decidimos movernos. Hay respuestas que solo encuentras cuando dejas de esperar que Dios haga lo que Él ya te pidió hacer a ti. Cuando tú das un paso de fe, descubres que Dios ya estaba esperándote al otro lado de tu obediencia. Así que otros hayan cerrado la puerta no significa que la tuya esté cerrada. Tú todavía puedes recibirlo con los brazos abiertos. Ahora quiero preguntarte y que me respondas con toda sinceridad. ¿Hay alguna verdad que Dios te ha repetido tantas veces que ya te cansaste de escucharla? ¿Qué tal si hoy le preguntas a Dios, ¿qué me has estado diciendo que no he querido escuchar? ¿En qué momento mi corazón se ha endurecido para ti? Y deja que Él te hable. Ora conmigo por un momento y dile, Padre amado, gracias porque tú nunca me has dejado de hablar, nunca me has dejado de buscar. Incluso muchas veces yo he tardado en responder, pero hoy no quiero endurecer mi corazón, no quiero acostumbrarme a tu voz y no quiero vivir sin obedecerte. Dame, por favor, un espíritu humilde. Ayúdame a ser sensible a tu voz, a estar dispuesta a cambiar. Abre mis ojos para ver lo que tú quieres que yo vea. Destapa mis oídos espirituales para escuchar tu dirección. Ayúdame a no ser terca, a no ser obstinada, a no ser necia. Que mi corazón responda siempre con fe a ti. Y sana todas las áreas que están heridas en mi vida y que necesitan tu toque. Dios, hoy decido mantener mi corazón sensible a tu voz, no endurecer mis oídos ni cerrar mis ojos. Yo prometo responder con obediencia, porque sé que tú deseas sanarme, guiarme y transformarme. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y te invito a no dejar de creer que este mes y durante los próximos 6 meses del año verás milagros excepcionales. Créelo con todo tu corazón y vive con esa expectativa. Ahora iniciamos nuestro estudio bíblico y las lecturas que nos acompañan hoy las encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 1, hasta el capítulo 12, verso 18. Hechos, capítulo 28, versos del 1 al 31. El Salmo 9, versos del 1 al 12. Y Proverbios, capítulo 19, versos del 1 al 3. Ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, porque comenzamos esta carrera por estos 192K en 3, 2, 1, adelante. Primera de Crónicas, capítulo 11. Luego, todos los israelitas se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron, somos de la misma sangre. En el pasado, aun cuando Saúl era rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor su Dios le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de mi pueblo Israel. De modo que allí, en Hebrón, David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel, tal como el Señor lo había prometido por medio de Samuel. Después David fue con todo Israel a Jerusalén, o Jebús, como solían llamarla anteriormente, donde vivían los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra. El pueblo de Jebús se mofaba de David. Jamás entrará aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. Y David había dicho a sus tropas, el primero que ataque a los jebuseos será el comandante de mis ejércitos. Así que Joab, cuya madre era Sarbia,
una hermana de David, fue el primero en atacar, y entonces llegó a ser el comandante de los ejércitos de David. David hizo de la fortaleza su casa, y es por eso que se llama la ciudad de David. Extendió la ciudad desde los terraplenes hasta la zona circundante, mientras que Joab reedificaba el resto de Jerusalén. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. Marca esa parte. El verso 9. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. Estos son los líderes de los guerreros valientes de David junto con todo Israel. Ellos decidieron hacer a David rey, tal como el Señor había prometido con relación a Israel. Este es el registro de los guerreros valientes de David. El primero fue Jasobeam, el acnomita, quien era líder de los tres, el grupo de los guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Estuvo con David cuando los filisteos se reunieron para la batalla en Pas-damín y atacaron a los israelitas en el campo lleno de cebada. El ejército israelita huyó, pero Eleazar y David no cedieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos. Así que el Señor los salvó dándoles una gran victoria. Cierta vez, cuando David estaba en la roca cerca de la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los tres, que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo, David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor. No permita a Dios que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres, que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Y estos son los ejemplos de las hazañas de los tres. Los 30 valientes de David. Abisaí, hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión, usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo famoso como los tres. Abisaí era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benaya, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Cabseel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas, mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaya persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un guerrero egipcio que medía 2,5 metros de altura y estaba armado con una lanza tan gruesa como una rodilla de telar. Benaya arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como estas hicieron a Benaya tan famoso como los tres, los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los 30, aunque no era uno de los tres. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Entre los guerreros más destacados también se encontraban Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodo de Belén, Sama de Arot, Eles de Pelón, Ira, hijo de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatot, Sibecaí de Usa, Salmón de Ahó, Mejaría de Netofa, Gelet de Bana y Netofa, Itaí, hijo de Ribai de Gibea en la tierra de Benjamín, Benaya de Piratón, Urai de las proximidades de Nahale-Gaz, Abi Albón de Arabá, Asmavet de Mahurim, Eliaba de Salbaón, los hijos de Jasén de Gisón, Jonatán, hijo de Sage de Arar, Ahiam, hijo de Sar de Arar, Elifal, hijo de Ur, Efer de Mequer, Ahías de Pelón, Jezro de Carmelo,
Parai, hijo de Esbaí, Joel, hermano de Natán, Mibjar, hijo de Hagrai, Selec de Amón, Naharai de Berot, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira de Jatir, Jereb de Jatir, Urías elitita, Sabab, hijo de Ajalai, Adina, hijo de Sisa, el líder rubenita que tenía 30 hombres consigo, Hanán, hijo de Maaca, Josafat, el Mitnita, Usías de Astarot, Sama y Geliel, hijos de Jotam de Aorer, Gedial, hijo de Simri, Yoja, su hermano de Tis, Eliel de Mahaba, Jerebaí y Josabía, hijos del Nan, Idma de Moab, Eliel y Obed, Jaziel de Soba. Primera de Crónicas, capítulo 12. Los siguientes hombres se unieron a David en Siglac cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda al igual que con la derecha. Todos eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín. El jefe era Ahiezer, hijo de Sema, de Gibea. Su hermano Joás era el segundo en autoridad. Los otros guerreros fueron los siguientes: Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, Jehú de Anatot, Ismaías de Gabaón, un guerrero famoso, jefe entre los 30, Jeremías, Hazael, Nahanam, Josabat de Gedera, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías de Jaruf, Elcana, Isías, Asa Reel, Joezer, Jasobeam, quienes eran coreitas, Joela y Zebadías, hijos de Joram de Gedor. Algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Eran expertos tanto con el escudo como con la lanza, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Ezer era su jefe, Obadías era el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Jonanán el octavo, Elzabat el noveno, Jeremías el décimo, Macbanaí el undécimo. Estos guerreros de Galat eran comandantes del ejército. El más débil entre ellos podía enfrentar a 100 soldados y el más fuerte podía enfrentar a 1000. Estos eran los hombres que cruzaron el río Jordán durante la época de la inundación a principios del año y expulsaron a todos los que vivían en las tierras bajas situadas en la ribera oriental y en la occidental. Otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y dijo: si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos, pero si vienen a traicionarme o a entregarme a mis enemigos a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue. Así es que el Espíritu descendió sobre Amasaí, jefe de los 30, y dijo: somos tuyos, David. Estamos de tu lado, hijo de Isaí. Que la paz y la prosperidad sean contigo y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Entonces David permitió que se unieran a él y los nombró oficiales de su ejército. David ya había sido ungido como rey por el profeta Samuel muchos años atrás, pero es recién en este capítulo donde finalmente todo Israel lo reconoce como su líder legítimo. Vemos en Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 1, que le dicen: somos de la misma sangre. Y estaban reunidos todos los israelitas presentes ante David. Entonces, este es el cumplimiento profético, pero también es la justicia espiritual, porque David esperó en el tiempo de Dios, sin forzar el trono, sin tomar venganza, sin manipular las circunstancias. Y eso es un peso profundo. El favor de Dios es algo que no se impone. El favor de Dios se confirma. Tú no necesitas luchar por la posición que ya Dios te ha prometido. Tú necesitas prepararte para sostenerla cuando llegue.
Este pasaje que hemos leído ocurre después de la muerte de Saúl. Las tribus se reúnen en Hebrón, un lugar cargado de significado, porque ahí recordamos que fue la tierra que Caleb pidió como herencia y también fue donde Abraham estableció raíces. Es como si el pueblo, al volver a Hebrón, estuviera reconociendo no solo a David, sino también las promesas ancestrales que tenía. En la cultura hebrea, ungir a un rey era tanto como un acto espiritual como político, pero el reconocimiento del pueblo tardó años, lo que nos muestra que hay procesos que Dios acelera internamente, pero maduran externamente. Tal vez a ti Dios ya te habló, ya te ungió con un llamado, pero no todos lo ven aún. No te desesperes. El día llegará en el que hasta quienes dudaron de ti dirán, somos de tu sangre, estamos contigo. Vemos en los versículos del 10 al 47 que se relata una lista impresionante de los valientes que se unieron a David. Hombres que lo protegieron, que pelearon a su lado, que defendieron el propósito de Dios sobre su vida. Uno de ellos es Eleazar, que se enfrentó solo a los filisteos cuando los demás huyeron y peleó con tanta intensidad que su mano se quedó pegada a la espada. Impresiona que en el verso 14 dicen, pero Eleazar y David no se dieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos. Así que el Señor los salvó, dándoles una gran victoria. Para nosotros, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, pero debemos sostenerla aún hasta cuando duela, si tú quieres ver la victoria en tu vida. Hay batallas que vas a pelear solo. Habrá días en que nadie te apoye, en el que el cansancio sea brutal. Pero si tú no sueltas la espada de la fe, Dios traerá la victoria como una recompensa para ti. En Primera de Crónicas capítulo 12, en los versos del 1 al 18, los primeros en llegar a David no fueron los más famosos, sino los más comprometidos. Venían de Siglac, un lugar de rechazo, un lugar de duelo, un lugar de pérdida, que nosotros ya leímos en Primera de Samuel capítulo 30. Y sin embargo, estos hombres estaban decididos a unirse a David, aun cuando no tenía trono, cuando tampoco tenía palacio, ni mucho menos promesas cumplidas. ¿Tú quieres que la gente se comprometa con tu liderazgo? Bueno, Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 9, nos da la respuesta. Dice, David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. Tú tienes que aprender a estar con Dios y a reflejarlo en tu estilo de vida. Cuando yo comencé con mi grupo de oración, porque yo soy líder aquí en Lima, Perú, yo tenía a mis tres valientes, Cecilia, Vilma y Mariela. Y estas tres valientes me acompañaban a compartir de Jesús en los buses. Nos conseguimos un clavo grande, gigante, lo pintamos con esmalte rojo para enseñarlo y captar la atención de las personas y decirles, así fue que crucificaron a Jesús, así fue que Él murió por ti. Y a veces la gente no quería asistir. Hacíamos las reuniones y nadie venía. Entonces nos salíamos al parque a seguir compartiendo, pero nada hacía que nosotros dejáramos de compartir acerca de Dios, de Jesús. Y ahora yo veo a estas tres mujeres que nunca se han apartado de la presencia de Dios, han continuado con su fe, porque esos comienzos ocultos muchas veces son las bases para el favor visible de parte de Dios. ¿Quién lo diría que en algún momento mi querida Vilma sería parte de mi actual equipo? Miremos el compromiso de estas personas. Verso 18 de Primera de Crónicas, capítulo 12. Así que el Espíritu descendió sobre Amasaí, jefe de los 30, y dijo, somos tuyos, David. Estamos de tu lado, hijo de Isaí. Que la paz y la prosperidad sean contigo, y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Amasaí habla, pero el Espíritu Santo es el que pone las palabras. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, Él mismo mueve los corazones para alinearse contigo. La unción que Dios pone sobre tu vida atrae lo que necesitas, no lo que tú crees querer. Así que ora para que Dios aleje a los que no tienen visión, que no están recogiendo contigo, sino de repente desparramando. Y pídele a Dios que te acerque a los valientes, aquellos que sí están dispuestos a servir contigo, a caminar a tu lado,
no por interés, sino por compromiso. Ahora, algo que debemos entender es que David no persiguió a sus valientes, no los reclutó con promesas falsas. Él se mantuvo fiel a su llamado y los valientes llegaron. Así como un imán no necesita esforzarse para atraer el hierro correcto, un corazón alineado con Dios, un corazón comprometido con Dios, atraerá a los aliados correctos. No tomes atajos hacia tu llamado. El reconocimiento humano llegará en el tiempo perfecto. Tú sostén la espada. Aunque te duela, aunque todos huyan, la victoria es para los que no se rinden, para los que no sueltan la fe. Y valora a los que están contigo en las temporadas difíciles. Esos son tus verdaderos aliados. Hechos capítulo 28. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver a la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa, a donde llegábamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, un funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa de Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes, quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos, y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro, por el camino Apio, para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó a reunir a los líderes judíos locales. Les dijo: hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo, ni de nuestras costumbres, ni de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad, porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César. Aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente, les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ellos respondieron: no hemos recibido ninguna carta de Judea, ningún informe en tu contra de nadie que haya venido de por aquí. Pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron.
Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: Ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Y con eso acabamos el libro de Hechos de los Apóstoles. Quiero decirte, el naufragio no fue el final, fue el preámbulo de un nuevo escenario. Malta, una isla que no estaba en los planes de Pablo, pero sí en los planes de Dios. A veces nosotros creemos que Dios nos guiará solo a rutas gloriosas, pero muchas veces nos lleva al milagro a través del naufragio. Algo que debemos entender es que Dios no solo nos dirige con brújulas, a veces también con tormentas. Pablo llega a esta isla empapado, agotado, encadenado, pero dentro de él todavía sabía que tenía que cumplir una misión. Y eso fue suficiente para que Malta se convirtiera en un lugar especial donde él tenga un encuentro con Dios. Malta era una isla estratégica en el mar Mediterráneo. Su nombre deriva de la palabra melita, que significa refugio o dulce. Sin embargo, lo que parecía un lugar accidental fue una plataforma divina. Hechos 28 es el capítulo final del libro, pero no tiene una despedida clásica. ¿Por qué? Porque el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles siguen escribiéndose hoy, en cada vida, en cada corazón obediente. El libro de los Hechos no termina porque la obra del Espíritu Santo sigue viva. Y tú contarás tu testimonio. En los versos del 1 al 6, la serpiente se le prendió en la mano, nos dice la Biblia. Y Pablo, mientras ayudaba a recoger la leña para la fogata, en ese momento, la serpiente venenosa se le prende en el brazo. Todos esperaban a que caiga muerto, a que esté envenenado. Pablo se sacude la serpiente al fuego y sigue como si nada. Y ese momento es poderoso, porque Pablo no pidió ese ataque. Pablo tampoco provocó a la serpiente, pero tampoco hizo un drama. ¿Te das cuenta? Que hay batallas que se ganan con la fe y hay otras en las que vamos a tener que sacudirnos y seguir. Tienes que entenderlo. Hay ataques que solo buscan hacerte retroceder, pero si tú no les das el poder que en realidad no tienen, pierden su veneno. No todos los mordiscos son para muerte. Algunos son solo para distracción. En el verso del 7 al 10, Publio recibió a Pablo en su casa y su padre fue sanado. Publio era un funcionario principal de Malta. Lo recibe con mucha hospitalidad y Pablo termina orando por su padre enfermo con fiebre y disentería. De repente tú también te has preguntado ¿qué es disentería? Es una infección intestinal que provoca diarrea intensa, con sangre, con mucosidad. Es acompañada muchas veces por dolor abdominal, por fiebre, por náuseas, por deshidratación. Es causada generalmente por bacterias, por parásitos. En este contexto bíblico, cuando se menciona que el padre de Publio tenía disentería y también tenía fiebre, se describe como una condición muy grave para la época, ya que no existían antibióticos, no habían sueros y una infección así podría ser mortal. Por eso, la sanidad que Dios hace a través de Pablo fue un milagro evidente y también fue un milagro asombroso para todos los habitantes de Malta. Estamos en un mes creyendo por milagros excepcionales. ¿Y por qué Dios no podrá sanar cualquier enfermedad, sea cual sea su nombre, si nosotros creemos? Dios sana al padre de Publio y después sana a muchos más en la isla. Ese patrón se repite en la vida de los que sirven. Primero, el naufragio y luego el milagro.
En los versos del 11 al 16, después del naufragio, la estadía en Malta, Dios abre puertas para que Pablo continúe con su viaje a Roma. Es impresionante, como nada. Ni tormentas, ni serpientes, ni cárceles pudieron detener el propósito original, que era llevar el mensaje a Roma. Dios no cambia el plan por tus circunstancias. Dios usa tus circunstancias para confirmar su plan. Así que si tú sabes que Dios te llamó, no lo sueltes. Aunque todo se retrase, aunque todo se rompa, si Dios te dijo algo, Él lo hará. Y en los versos del 17 al 31, Pablo llega a Roma, pero no llega como un turista ni como un predicador famoso. Él llega como un prisionero. Pero eso no impide que él predique, que él enseñe y que él reciba a todo el que quiera escucharlo. El libro de los Hechos termina con esta frase increíble que resalté en mi Biblia, el verso 31, que dice: y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Ahí está el milagro. Encadenado, pero libre. Preso, pero sin estorbo. Limitado físicamente, pero desatado espiritualmente. Y es que el que camina con Dios nunca está verdaderamente limitado, solo redirigido. Es como una lámpara enchufada. Aunque esté en una esquina de la habitación, su luz puede llenar todo el espacio. Pablo no necesitaba una gran plataforma, solo necesitaba no rendirse. Así que sacúdete el veneno con fe, no respondas a todo. Algunas serpientes se vencen ignorándolas. No subestimes lo que haces atado. Tal vez no estás en tu mejor temporada, pero eso no limita el poder de Dios en ti. Tú sigue creyendo en lo que Dios te prometió. Aunque estés lejos de Roma, cada paso es avance hacia su plan. Salmo capítulo 9, versos del 1 al 12. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaré lleno de alegría. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos retrocedieron, tambalearon y murieron cuando apareciste, pero has juzgado a mi favor. Desde tu trono juzgaste con imparcialidad, reprendiste a las naciones y destruiste a los malvados, borraste sus nombres para siempre. El enemigo está acabado, quedó en ruinas eternas. Las ciudades que arrancaste de raíz ya pasaron al olvido. Pero el Señor reina para siempre, desde su trono lleva a cabo el juicio, juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imparcialidad. El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Canten alabanzas al Señor, que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos, pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos. No pasa por alto el clamor de los que sufren. David aquí no está simplemente celebrando una victoria, está afirmando una teología de la justicia divina. Mientras los reinos humanos construyen su poder a costa de otros, Dios defiende a los olvidados. Me gustaría que todos marquen el verso 12 en sus Biblias, porque muchas veces nos dicen, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué se olvida de los más necesitados? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Mira lo que dice. Pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos. No pasa por alto el clamor de los que sufren. Cuando el mundo te ignora, Dios te ve. Cuando el mundo te rechaza, Dios te recoge. En tiempos donde la maldad parece prosperar, este salmo nos recuerda que Dios no está pasivo. Él registra, Él responde, Él retribuye. Él es nuestro vengador. Él escucha nuestro clamor. Los versos 5 y 6 muestran que Dios borra hasta el nombre del malvado. En el mundo antiguo, perder el nombre era quedar en el olvido eterno. Este salmo comienza, versos 1 y 2, con gratitud. Y es una gratitud auténtica. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaré lleno de alegría. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Y comienza con un corazón lleno de memoria
por lo que Dios ha hecho. Cuenta las cosas maravillosas que Dios ha hecho en ti. Dios es nuestro refugio en los momentos de dificultad. Y es lo que nos dice el verso 9, Salmo 9:9. El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Quiero que te imagines a alguien archivando cuidadosamente cada oración, cada clamor, cada lágrima, cada injusticia. Dios no olvida. Dios no te olvida. Él es como un juez justo que no acepta sobornos ni presiones externas. En una época donde muchos claman por justicia social, este salmo nos recuerda que la justicia más profunda empieza en el trono de Dios. Así como hay quienes guardan correos de respaldo simplemente por si acaso, Dios guarda cada acto de fe, cada clamor sincero, cada oración que sale de lo profundo del corazón, cada injusticia sufrida por los suyos. Cuando tú no puedes rastrear la mano de Dios, puedes confiar en su corazón. David entendía esto. Por eso cantaba aún antes de ver el desenlace final de su batalla. Versos 1 y 2 nos dice que debemos adorar a Dios antes del milagro. David comienza alabando antes de contar lo que Dios ha hecho. Así que aprende a alabar por fe, no cuando sientas, porque tienes que hacerlo. Alaba a Dios con todo tu corazón ahora, no solo cuando veas tus resultados, alábalo antes. Ten gratitud anticipada a Dios por lo grande que Él va a hacer en tu vida. El verso 8 nos dice, Él juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imparcialidad. Confía en esa justicia divina. Si te han hecho daño, no tomes venganza. Dios ve, Dios juzga y Dios te hará justicia. Y por favor, cuando te haga justicia, recuerda el verso 1 sobre contar las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Habla de sus maravillas. David dice, anunciaré todas tus maravillas, contaré esas cosas maravillosas que tú has hecho en mi vida, compartiré mi testimonio, en otras palabras. Alguien necesita saber que Dios sí responde. De repente tú piensas, pero lo mío es muy pequeño, Dios solamente ha hecho esto. Cuéntalo a alguien. Da testimonio de las cosas maravillosas que Dios hace en tu vida. Y luego corre a tu refugio. En medio del caos, vuelve a tu lugar seguro, en la presencia de Dios, el lugar donde nunca debemos movernos de la presencia de nuestro Dios. Proverbios 19, verso del 1 al 3. Es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. El verso 1 nos habla sobre la honradez, sobre la honestidad. Honrado es integridad completa, sin doblez, en contraste con el necio, que es deshonesto, que representa a quien ha perdido no solo la sabiduría, sino también el carácter. Salomón aquí no elogia la pobreza, sino la honra, que proviene de vivir con principios, incluso sin posesiones. Ser íntegro no te cuesta nada, pero cuando tú pierdes la integridad, lo pierdes todo. El verso 2 nos habla del entusiasmo sin conocimiento, que no vale la pena, y de la prisa que produce errores. Aquí se condena la impulsividad sin dirección, y a la prisa se le presenta como la enemiga de la sabiduría. El enemigo no necesita detenerte, solo va a necesitar apresurarte para sacarte del tiempo de Dios. Muchas veces por prisa nosotros hemos tomado malas decisiones, nos hemos embarcado en el camino correcto, porque bien dice el proverbio, la prisa produce errores. El verso 3 nos habla sobre la gente que arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Qué tal lisura? Este es un espejo de nuestra generación. La palabra necedad implica una estupidez voluntaria, decisiones tomadas sabiendo que van contra la verdad de Dios. Y lo peor, que luego culpamos a Dios, como si Dios fuese el autor de nuestro caos, cuando en realidad solo está esperando a que nosotros le consultemos las cosas. Nosotros tomamos decisiones sin Dios, pero queremos resultados como si Él las hubiera tomado por nosotros.
Creo que a veces nos hemos olvidado de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es como alguien que ignora el manual de su auto. Le echa azúcar en lugar de gasolina. Y cuando el auto se malogra, culpa a la marca. Muchos hacemos eso con la vida. Ignoramos la palabra de Dios, decidimos según la emoción y luego culpamos a Dios cuando algo se rompe. Dejemos de culpar a Dios por lo que decidimos sin Él. Examina si tus caminos reflejan la dirección de Dios o solo tus deseos. La sabiduría siempre va más despacio, sin prisas. Si tú vas rápido, asegúrate de que no estás huyendo de algo que deberías enfrentar. Ahora sí, acompáñame en una oración. Señor, examina mi corazón. Líbrame de querer resultados sin someterte mis decisiones. Dame la humildad para reconocer mis errores y la madurez para no culparte cuando cosecho lo que sembré. Enséñame a elegir la integridad antes que la apariencia y a caminar con sabiduría y no con prisa. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a nuestros 192K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Valentina Tovar. Y hoy estoy aquí con un corazón lleno de gratitud porque ese testimonio pensé que nunca llegaría a darse. Pero Dios es tan perfecto que siempre nos sorprende, incluso cuando creemos que no tenemos nada para contar. Hace 5 meses estoy viviendo en Estados Unidos y no ha sido fácil, ¿saben? Nada ha salido como esperaba y aún así, en cada momento difícil, Dios ha estado conmigo. Incluso antes de que yo fortaleciera mi relación con Él, incluso cuando ni siquiera sabía cómo escucharlo. Él ha estado ahí, en silencio, observando mi corazón, mostrándome con amor que muchas veces he pedido como desde el vacío y no desde la verdadera necesidad. Yo siempre he creído en Dios, pero de forma como distante, ¿saben? Hasta un día que entre tantos podcasts que me gustaba escuchar, o sea, que yo constantemente consumía mucho podcast, apareció Wendy en Spotify. La primera vez lo pasé por alto, ¿saben? Pero porque pensé que no era para mí, o sea, como que no me sentía identificada con eso. Pero Dios insistió. Volvió a aparecer y la segunda vez sentí que en serio debía escucharlo, o sea, que de pronto era lo que necesitaba en ese momento que mi corazón sentía tanta angustia. Yo ya venía cansada, agobiada, frustrada y ahí entendí pues que el Padre me estaba llamando. Este podcast literalmente fue mi puerta y desde entonces escuchar la palabra se volvió parte de mi día a día, de mi mañana, como si Dios mismo me hablara cada mañana. Él empezó pues a transformar mi forma de pensar, mis emociones, mis relaciones, incluso desde lo lejos mi familia ha sentido como ese cambio y yo también he sentido ese cambio de ellos. Definitivamente el amor de Dios se contagia. La semana pasada, escuchando pues un testimonio, alguien dijo que pensó que jamás tendría algo que contar, o sea, que pensó como, ella lo dijo así puntualmente, dijo como seré yo la peor mujer que nunca tendré algo que contar. Y yo me identifiqué tanto, o sea, yo también pensaba que mi camino era corto, pequeño, sin nada grande o significante para testificar, pero, pero la noche anterior yo había estado orando con Dios y con mucha frustración en mi corazón, llorando. Yo le decía, Padre, tengo mucho miedo de lo que viene ahora en adelante porque ya voy a volver a Colombia. Tengo miedo de lo que viene, de volver a empezar mi vida allá. Mm, me me derrumbé frente a Dios, lloré, le conté mis miedos, mis temores de volver a Colombia, mi angustia por empezar otra vez desde cero. Y aún llorando le dije, Padre, tengo miedo, pero confío en ti, con miedo y todo, voy a donde tú me lleves. Y él respondió más rápido de lo que me imaginé. Al día siguiente, mi mejor amiga me contó que en su empresa abrieron convocatorias. Yo amo realmente el lugar donde ella trabaja. Las dos tenemos la misma profesión. Entonces me dijo, pásame tu hoja de vida, tu portafolio. Y yo dije, listo. Pero antes yo le dije al padre, le hice la oración y le dije, Padre, si esto es tuyo, ábreme el camino. Si solo es un capricho mío, quítamelo. Yo quiero lo que tú quieres para mí. Ya, o sea, confío. Si funciona, está bien. Y si no, lo entiendo, Padre. Envié todo, con paz, con angustia también un poco. Y ayer lunes me llamaron para mi primera entrevista. Yo estaba súper nerviosa, pero sentí que Dios estaba conmigo, que Él estaba sosteniéndome. Todo fluyó con nervios y todo y con miedo, pero fluyó.
Aún no estoy contratada, pero pues pasé el primer filtro y para mí ya ese es un abrazo del Padre, realmente, una respuesta clara de que Él siempre me escucha, incluso cuando yo he sentido que Él está en silencio. He estado frustrada, he querido rendirme, he dicho no puedo más, he sentido que a veces no oigo a Dios y me lleno de muchas dudas, pero Él con cada detalle, con cada gesto me recuerda, aquí estoy, hija, aquí estoy y nunca te he soltado ni te voy a soltar. Eh, Mi testimonio no es de grandes milagros, pero sí es de un amor enorme, de un Dios que entra a lo profundo, sana miedos, endereza caminos, abre puertas, transforma corazones y de un Dios que obra aún en lo más pequeño y que siempre llega a tiempo, no a nuestro tiempo, sino a su tiempo. Gracias, Wendy, por este espacio tan especial. Gracias a todos por escucharme. Les pido que oren para que, si es la voluntad del Padre, esta oportunidad laboral se abra para mí y si no, pues confío en que Él tiene algo aún mejor. Y los invito a que nunca perdamos la fe. Amar a Dios es un camino con subidas y con bajadas, pero es el único camino donde nunca caminaremos solos. Mi querida Valentina, qué hermoso es escuchar cómo Dios fue paciente contigo. Él no dejó de llamarte hasta que un día tú decidiste detenerte y escuchar su voz. Eso me recuerda que cuando Dios tiene un propósito con alguien, Él nunca se rinde. Él sigue tocando la puerta del corazón hasta que encuentre una respuesta. Me emociona ver que tu mayor milagro no ha sido encontrar un trabajo, sino una transformación. Porque Dios cambió tu manera de pensar, llenó de paz un corazón lleno de miedo y te enseñó a confiar, incluso sin tener todas las respuestas. Esa entrevista no fue una casualidad. Yo creo que fue una caricia de Dios para ti, para recordarte que Él ya está preparando el camino delante de ti. Y hoy me quiero unir a tu oración, a creer contigo que si esa oportunidad viene de Dios, ninguna puerta podrá cerrarla. Y si Él tiene otra mejor para ti, entonces tendrás la certeza de que su voluntad siempre supera nuestros planes. Te regalo Proverbios capítulo 3, versos del 5 al 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Tú sigue caminando de la mano de Dios, Valentina, y nunca dudes que Dios está contigo. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Mariel Paulina, gracias a Adriana Benjumea, gracias mi querida Belkis Pérez Negrón, gracias a Zoila Bonilla, a Enma Osorio, muchas gracias a Andrés Alba, gracias Wanda Rodríguez, gracias Cintia Acuña y gracias Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles el Salmo 5, versos del 1 al 3, que dice: oh Señor, óyeme cuando oro, presta atención a mi gemido, escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Así como nosotros oramos y Dios escucha, algo que debemos saber es que Dios está atento a cada clamor de nuestro corazón. Él está atento a nuestros gemidos, a nuestros gritos de auxilio. Él nunca deja una oración sin contestar. Y quiero que sepan que ustedes también estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, más de su presencia. Que tengan un día súper bendecido, lleno de luz y de fortaleza. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub.